para irnos sincronizando, es la hora en punto. Estaría presente Ábalos, Ingeniero, presente. Acebey, Presente, ingeniero. Alba, Presente, ingeniero. Valderrama Presente, ingeniero. y Valdivieso. Presente, ingeniero. Ok, entonces les voy a pedir que puedan iniciar su presentación del día de hoy. Pero antes que eso, está presente Carolina. Buen día, ingeniero. Sí. Ya, entonces, Carolina, ¿le estorba la pantalla compartida para hacer su screenshot? Podemos dejar de compartir un ratito si es que le estorba. No, no se preocupe, ingeniero. Por la lista lo puedo hacer. Ya, entonces hacemos la toma de asistencia y entonces le cedo la palabra al grupo número 1, naturaleza, conceptos y clasificación de los costos. El tiempo es de ustedes y les deseo una excelente presentación. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a poner la unidad número 1. Naturaleza, conceptos y clasificación de los costos. Los integrantes son Ábalos, Priscila, Acebey, María José, Alba, Guillermo, Valderrama, José y Valdivieso, Max. El temario. Los temas que vamos a desarrollar son naturaleza, conceptos y objetivos, usuarios internos y externos de la administración de costos, clasificación de los costos, otros conceptos de costos y teoría de los ciclos económicos. La contaduría. Desde tiempos remotos, el hombre ha tenido necesidad de planear, controlar y tomar decisiones relativas a sus actividades, especialmente las que tienen que ver con sus finanzas. ¿Y qué son las finanzas? Las finanzas son una rama aplicada de la economía. Recording in progress. Que estudia la forma en la que los individuos, entidades empresariales y otras organizaciones asignan recursos a través del tiempo y toman decisiones en presencia de incertidumbre y de riesgo. Un ejemplo del uso de la contaduría de tiempos remotos es el registro en escritura cuneiforme, que apareció en el cuarto milenio antes de Cristo, en Sumeria, ¿no? Se dice que es la civilización más antigua de la humanidad. Usaban la escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla con representación de símbolos que registraban al principio. Al principio anotaban sin número. Al evolucionar su contabilidad empezaron a dibujar figuras con números de animales, cosechas, etc. Y registros en civilizaciones andinas. El quipu fue un instrumento de almacenamiento de información consistente de cuerdas de lana o de algodón de diversos colores, provistas de nudos usado por las civilizaciones andinas. Se sabe que fue usado como un sistema de contabilidad y almacenamiento de relatos épicos de los incas difuntos. Dicha necesidad ha evolucionado sobre todo en el siglo X y siglo XVI, y hoy en día se ha complicado por los propios cambios que han experimentado el comercio, uno de ellos la globalización. Además, las operaciones mencionadas arriba se presentan tanto en personas físicas como personas morales. La principal diferencia entre una persona física y una moral es que las primeras representan a cualquier contribuyente que tenga actividad económica, mientras que la segunda encajan con agrupaciones de individuos que se unen para crear una unidad contribuyente. La contaduría es una disciplina social que permite el registro, análisis, evaluación y toma de decisiones respecto a la actividad financiera y comercial de una entidad, para que ésta logre sus objetivos y continúe en marcha. Se nutre de otras ciencias, entre las que se destacan la economía, la sociología, el derecho, las matemáticas, la ingeniería, la administración, la psicología, etc. La contaduría, a su vez, se divide en varias ramas.
la contabilidad general de costos, la auditoría, el aspecto fiscal, finanzas, contraloría, etc. Además, cuenta con dos corrientes: la normativa, de principios, normas, reglas y criterios; la descriptiva, mecánica de registros, información y evaluación. La contabilidad general y la contabilidad de costos. La única manera de conocer la situación de las finanzas de una organización con el fin de tomar decisiones consiste en registrar todas y cada una de las actividades de las operaciones de la misma. La rama de la contaduría que se dedica al registro, ordenación y producción de información financiera es la contabilidad. Y sus resultados son los estados financieros. La contabilidad general abarca el registro de todas las transacciones de una entidad, mientras que la contabilidad de costos se enfoca en la recopilación, registro y producción de los datos relacionados con los recursos y operaciones que son reflejadas finalmente en los costos. Entonces, la principal diferencia entre la contabilidad general y la contabilidad de costos es que la contabilidad general, su fin son los estados financieros, y la contabilidad de costos es la relación de las operaciones que se reflejan en los costos. Cabe señalar que en la actualidad, y en respuesta a las tendencias de la gestión del negocio, el término contabilidad de costos ha evolucionado a lo de administración de costos y sistemas de información de costos. La contabilidad financiera. Una clasificación de la contabilidad es la relativa a la contabilidad financiera, la cual se relaciona con la clasificación y registro de los conceptos que afectan a una entidad, que se representan en estados financieros, que pueden ser leídos por cualquier lector interesado en la organización, al cual se le conoce como usuario general. Debido a lo anterior, en que se reflejan datos cuantitativos expresados en valores monetarios, la contabilidad financiera se debe ajustar a ciertos principios, reglas y criterios de carácter general, las cuales deben cumplir los contadores públicos. La contabilidad financiera tiene un uso limitado para las decisiones administrativas. El boletín A1 Esquema Básico de Contabilidad Financiera de la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos señala que la contabilidad financiera es una técnica que produce sistemática y estructuralmente información cuantitativa, expresada en unidades monetarias, de las transacciones que realiza una entidad económica y ciertos eventos económicos cuantificables que le afectan, como el objeto auxiliar a los interesados en la toma de decisiones respecto de dicha entidad. La contabilidad de costos es también financiera, porque registra operaciones cuantitativas y se ciñe a la normativa contable. La contabilidad administrativa, gerencial o de gestión. ¿Cómo nace? La contabilidad administrativa nace debido al descuido de la contabilidad financiera, ya que la normativa la ha enfocado a satisfacer principalmente las necesidades de información del usuario externo, descuidando al interno, que es quien toma las decisiones más trascendentes respecto a la existencia del negocio. ¿Qué es la contabilidad administrativa? Es un sistema que proporciona datos cuantitativos, que se refiere a la cantidad, y cualitativo, que se refiere a la calidad de las transacciones de una empresa, encaminado a satisfacer las necesidades de información del usuario interno mediante formatos, fechas y reglamentos que se formulan con rigidez. La contabilidad administrativa se refiere a la determinación de los costos y a la ejecución de otros análisis para el control administrativo y para las decisiones gerenciales. Tiende a ser el centro de preparación de los presupuestos y análisis del desempeño basado en esto. Un ejemplo de la contabilidad administrativa sería, por ejemplo, la solicitud por parte de gerencia de un informe donde queden plasmadas las entradas y las salidas de inventario en el último mes para decidir qué productos reponer y cuáles no.
Ahora, la diferencia de la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera es que la contabilidad administrativa genera información de uso interno en la organización para la toma de decisiones. En cambio, la contabilidad financiera genera información para proporcionar a personas relacionadas externamente con la organización, como por ejemplo los bancos, los accionistas, entre otros. La contabilidad administrativa, la información que precisa, coayuda en la toma de decisiones para tomar acciones enfocadas hacia el futuro. En cambio, la contabilidad financiera genera información sobre el pasado o hechos históricos de la organización. La contabilidad administrativa no está regulada por principios de contabilidad y no es un sistema de información obligatoria, es un sistema opcional. En tanto, la contabilidad financiera, la información que genera tiene que ser regulada por principios, normas y reglas contables. La contabilidad de costos industriales. Los costos constituyen inversiones recuperables a través de la venta. Los costos industriales representan las inversiones hechas para producir y distribuir bienes y servicios, administrar y financiar a la entidad, cubrir eventualidades y el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, con la finalidad de que el negocio cumpla con sus objetivos, genere utilidades y continúe en marcha. La contabilidad de costos industriales tiene como objetivo el control, interpretación y análisis de todas las acciones de costos que son necesidad para poder fabricar y o producir, que conlleva consigo la venta y distribución de un producto o utilidad de una compañía. Otro objetivo de la misma es que se enfoca en la producción de una manera que lo producido sea con una materia prima económica y de calidad para poder competir en el mercado y poder poner un producto de buena calidad y a bajo costo a nivel del consumidor, produciendo ganancias así para la empresa. Bueno, existen otros tipos de costos también, entre ellos están los costos comerciales, los costos de servicio y los costos sociales. Los costos comerciales, una empresa comercial se dedica a la adquisición de bienes terminados para su venta posterior. Sus costos pueden estar más concentrados en las actividades de adquisición de mercadería, distribución y promoción. Este costo comercial se da sin que haya habido actividad creadora por parte del hombre. O sea, generalmente esto vemos los comerciantes de la ramada que venden más o menos así, es lo mismo, son los costos comerciales, que son productos ya hechos. Los costos de servicio. Una empresa de servicio otorga un bien intangible. Intangible quiere decir que no puede ser tocado, pero necesario, como por ejemplo los hospitales, los bancos, los despachos de los contadores, agencias de viajes, entre otras. Y sus costos pueden estar más concentrados en las actividades de administración y promoción. Los costos sociales. Una empresa social, ya sea del Estado o de beneficencia, tiene como objetivo fundamental satisfacer las necesidades de la colectividad, por lo cual se consigue cuotas, donativos o contribuciones. Sus costos se concentran en las actividades prioritarias para cumplir sus metas. El concepto de costo. ¿Qué es el costo? Es una inversión de actividades y recursos que proporcionan un beneficio. Es el reflejo financiero de operaciones realizadas y factores empleados. Muestra en términos monetarios los procesos de producción, de distribución y de administración general. El costo incluye la compra de insumos, el pago de mano de obra, los gastos de producción y los gastos administrativos, entre otras actividades. Ahora veamos un concepto de gasto. ¿Qué es gasto? Es una erogación aplicada directamente al resultado, la cual es considerada como parte del costo. ¿Qué es una erogación? Un gasto es una erogación en el ámbito de la contabilidad. Toda aquella salida de dinero realizada por una empresa destinada a una inversión a cubrir un coste de producción o cualquier otro producto o
cualquier otro tipo de gasto se incluye dentro de este concepto. Cuando realizamos un gasto, se produce una salida de dinero con la que obtenemos un bien, servicio o trasvase de dinero hacia otro agente del que esperamos algo. Sin embargo, esa salida de dinero no tiene por qué producirse en ese momento, ya que podemos gastar algo y pagarlo después o al contrario. Se produce un gasto cuando se obtiene una contraprestación del exterior. Ahora aquí vemos la diferencia entre costo y gasto. Los conceptos de costo y gasto presentan en la mayoría de los casos situaciones en que ambos conceptos tienden a confundirse, creyendo que hablamos de lo mismo. Sin embargo, existen claras diferencias que en cierta forma establecen la división entre ambos conceptos. Entre ellos tenemos estos dos puntos de vista que son muy fuertes, que uno, el costo es una inversión recuperable, considerada como un bien, mientras que el gasto no se puede recuperar. El costo es un conjunto de gastos, en tanto que el gasto es solo una parte de lo que llega a ser el costo. Bueno, para que veamos mejor su diferencia, está aquí por su definición, por características, por sus tipos y algunos ejemplos. Por su definición, el costo es una salida de dinero que se utiliza en aspectos vinculados con la producción de bienes o servicios, en tanto que el gasto es una salida de dinero que se utiliza en aspectos operativos de la empresa, que no tienen vínculo directo con la producción de bienes o servicios. Sus características. Según sus características, el costo está vinculado con la producción. Es indispensable para generar ingresos y genera un retorno de dinero, en tanto que el gasto está vinculado con la parte administrativa. Es indispensable para mantener la parte operativa de la empresa y no genera un retorno de dinero. Los tipos. Existen varios tipos de costos, entre ellos tenemos los costos fijos, los costos variables, los costos directos y los costos indirectos. Y los gastos son los gastos fijos, gastos variables, gastos operacionales y gastos no operacionales. Ahora, algunos ejemplos de costos son el pago de materias primas. Por ejemplo, si yo abro un puesto de hamburguesería, el pago de las materias primas sería lo que yo pago por la carne, el pan, la lechuga, qué sé yo, todo lo que le meta a mi hamburguesa, todo lo que se utilice para hacer una hamburguesa. Y también sería el pago del alquiler del local. Un ejemplo de gasto sería el pago de los impuestos y el pago de los sueldos del personal administrativo, porque en tanto yo vaya creciendo con mi negocio, voy a necesitar de más gente que me ayude a preparar las hamburguesas, a atender a los clientes, y entonces ahí eso sería el gasto, pagar a los sueldos al personal administrativo. Para concepto de costo unitario. El costo unitario es un coeficiente que resulta de dividir el costo total entre volúmenes de producción con la finalidad de evaluar el estado de producción, calcular la utilidad y realizar análisis de marginalidad. El costo unitario permite aplicar métodos matemáticos y estadísticos de planeación y control. La regla señala que la producción debe encontrarse terminada o calcular su equivalencia de acuerdo con el avance de fabricación. Evaluar los costos unitarios de una empresa es una forma rápida de verificar si una empresa está produciendo un producto de una manera eficiente. Ahora aquí vemos un ejemplo de costo unitario sería, bueno, como vemos claramente ahí, el costo unitario más que todo se lo ve como una fórmula, que sería el costo total, que sería el costo fijo más el costo variable, dividido entre el volumen de producción o la cantidad de productos que se vayan a producir. Por ejemplo, si una empresa, pongámosle de nombre ABC, tiene en septiembre gastos variables de 50.000 bolivianos, más gastos fijos de 30.000 bolivianos,
que sería el total, digamos, de los costos que le tocó para producir 10.000 productos o 10.000 aparatos. Esto lo ponemos en la calculadora, sería gastos variables más gastos fijos, 50.000 bolivianos más 30.000 bolivianos, dividido entre la cantidad de productos, que serían en este caso 10.000 productos o 10.000 aparatos. Eso lo ponemos en la calculadora, sería 8 bolivianos el costo unitario. Ahora, los usuarios internos y externos de la administración de costos. La información de costos es útil para que los interesados en el negocio puedan tomar decisiones al respecto a actividades, productos y recursos. Existen dos tipos: los usuarios internos y los usuarios externos. Aquí vemos a los usuarios internos, que llegan a ser los accionistas, administradores y trabajadores. No, en la siguiente diapositiva no. Son aquellos agentes que forman parte de la estructura organizacional del negocio y cuyo esfuerzo es sumado en conjunto para el logro del objetivo común. Son ejemplos de usuarios internos los accionistas que invierten en la firma, los 30 administradores que toman decisiones respecto a la existencia de la entidad y los trabajadores que prestan sus servicios a la misma. Ahora, los accionistas. ¿Qué es un accionista? Es una persona física o jurídica que posee una o más acciones de una sociedad o empresa. Los administradores es la persona que se ocupa de realizar la tarea administrativa por medio de la planificación, organización, dirección y control de todas las tareas dentro de un grupo social. Y los trabajadores es toda persona fija que presta servicio a otra institución o persona o empresa, que al final obtiene una retribución a cambio de su esfuerzo físico, de su trabajo. Inversionistas, instituciones financieras, acreedores e instituciones gubernamentales son aquellos que no forman parte de la organización, pero tienen con ella algún tipo de negocio o tuvieron con ella alguna transacción por los que le interesa el comportamiento de la empresa. Son agentes externos, como por ejemplo inversionistas, instituciones financieras, acreedores, etc. ¿Qué es un inversionista? Es aquella persona natural o jurídica que compromete parte o todo su capital a la adquisición de títulos financieros con la finalidad de obtener ganancias. Por ejemplo, tenemos el ahorro de una persona que es como un ejemplo de $20.000. Decide invertir este capital en una empresa y en un lapso de 5 años la empresa crece y sus acciones crecen de $20.000 a $40.000. ¿Y qué es una acción? Son todas las partes por las que está conformada el capital de la empresa. ¿Qué son las instituciones financieras? Es una compañía con ánimo de lucro que tiene como actividad la prestación de servicios financieros a los agentes económicos de la sociedad, como por ejemplo los bancos, las cooperativas, las compañías de seguro. Los acreedores es una persona física o jurídica que ha entregado un crédito o un bien material a otra persona y espera recibir un pago a cambio, como por ejemplo cuando una persona hace un préstamo del banco, el banco viene a ser el acreedor. Institución gubernamental es una institución estatal cuya administración y gestión está a cargo del gobierno del día. Su propósito es brindar un servicio público que sea necesario para los ciudadanos. En general, los servicios provistos por las agencias gubernamentales son gratuitos y se sostienen mediante impuestos y otros ingresos recibidos por el Estado. Los costos se pueden clasificar en función a diversos criterios, como por ejemplo en función del negocio, de acuerdo a su asignación, a su comportamiento, al periodo al que pertenecen, al momento en el que ocurren y otros conceptos de costos. Y los costos en función del negocio están clasificados de acuerdo a las operaciones que reflejan y pueden ser investigación y desarrollo, ingeniería del producto, producción,
distribución y promoción, mercadotecnia, servicio al cliente y estrategia y administración. Los costos de investigación del desarrollo es el conjunto de erogaciones, salidas de dinero destinada a la creación de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procedimientos, elaboración de proyectos, canales de distribución o al ataque de nuevos mercados. Incluye los gastos referentes a la investigación y experimentación. La ingeniería del producto. La ingeniería del producto incluye el diseño, desarrollo, selección de materiales y transición desde la etapa de prototipo hasta la fabricación del producto. Con este concepto de ingeniería del producto ya podemos saber de que el costo de ingeniería del producto es el conjunto de gastos en los que se incurren durante la evaluación sistemática de todos los elementos físicos y de los servicios que tienen que ver con la elaboración de un producto. Los costos de producción son costos asociados a la fabricación de bienes. Es el conjunto de erogaciones necesarias para producir un artículo, transformar los materiales en un producto terminado, como por ejemplo tenemos la materia prima, la mano de obra, el mantenimiento, los servicios como agua, gas, electricidad, etc. Los costos de distribución y producción es el conjunto de gastos relacionados con la difusión, promoción y entrega y cobranza de los productos vendidos. Son las inversiones necesarias para vender un producto. Están relacionados al proceso de distribución de un negocio, como por ejemplo tendríamos la gasolina de los camiones repartidores, el salario de los choferes, entre otros. Los costos de mercadotecnia. Es el conjunto de costos que tiene que ver con el proceso mediante el cual la demanda conoce las características de los bienes y servicios para su posterior adquisición, como por ejemplo tenemos la publicidad, los honorarios de agencias publicitarias, encuestas a clientes, desarrollos de publicidad online, monitores y participación de redes sociales, y entre otros. Los costos de servicio al cliente es el gasto representativo de actividades que auxilian o dan apoyo a los clientes, como por ejemplo la garantía, el mantenimiento, etc. Los costos de estrategia y administración son los costos asociados con la gestión administrativa, propiamente relacionada con la planeación, organización, dirección y control de una firma. Ejemplo, sueldos de directivos, asesores contables, coste total del Departamento de Recursos Humanos, entre otros. Por su asignación, los costos se pueden clasificar en dos, en directo e indirecto. Continuemos, por favor. Ay, perdón, ingeniero. Había estado apagado mi micrófono. No me di cuenta. Bien. Tenemos por su asignación. Los costos directos son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados o con las áreas específicas. Los costos indirectos son aquellos que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados o incluso con las mismas áreas que están especificadas. Un ejemplo sería de los costos por asignación los empleados carpinteros que se dedican a fabricar mesas. Son un costo directo porque intervienen de forma directa en la fabricación de las mesas. Y costos indirectos son aquellos costos que no tienen ninguna relación directa con la producción o venta de los productos o servicios. Bien. Después tenemos por su comportamiento. Bien. Por su comportamiento también se divide en dos, que son fijos y variables. En los costos fijos son aquellos costos que permanecen siempre constantes, es decir, siempre mes a mes o periodo van a tener exactamente el mismo costo o van a valer exactamente lo mismo independientemente de los costos que se pueden registrar en el volumen de la producción
o incluso en el volumen de la empresa. Un ejemplo sería los salarios, el alquiler, el pago de la renta del local, préstamos del banco, impuestos. Estos son que sí o sí se tienen que pagar. Bien. Los costos variables son erogaciones que en periodo van a ir variando, ya sea en función del volumen de la producción o en función de algunas otras determinaciones o en función de algunas otras circunstancias. Un ejemplo de costos variables sería el agua, el cuero, hilo, tela o cacao. Son algunos costos variables. ¿Por qué? Porque la cantidad a gastar dependerá del nivel de producción al que quiera llegar. Bien, continuamos con el periodo al que pertenecen. Tenemos los costos de periodo, que también son conocidos como costos del producto o costos inventariables. Estos están relacionados con la función de producción. Estos costos se incorporan a los inventarios de lo que es esta materia prima. Producción, producción en proceso, artículo terminado, y siempre se van a ver reflejados como activos dentro del balance general. Hay que tener mucho cuidado, porque los costos de productos se llevan al estado de resultados. Cuando y solamente cuando los productos elaborados se venden y afectan al renglón del costos de venta. También tenemos los costos no inventariables. Son aquellos que se relacionan con varios periodos contables y tienen que ver con la evaluación de inventarios. Un pequeño ejemplo sobre los costos de periodo son que incluyen los costos de venta y mercadeo. Los costos de investigación, de desarrollo y costos administrativos en generales, estos costos pueden incluirse en el inventario y se registran como gastos en el estado de resultados del periodo en que se incurren. Bien, continuamos con los costos por el momento que se calculan. Tenemos los costos históricos. Estos se determinan con posterioridad a la conclusión del costo del periodo. Un ejemplo de costos históricos serían suministros de agua, electricidad, utilizados durante el proceso de fabricación de botes de plástico. Otro ejemplo sería la mano de obra dedicada a la fabricación de automóviles en una cadena de montajes por un año. Otro ejemplo de costos históricos sería la gasolina utilizada por un conductor de taxi, también evaluada por un año. Tenemos los costos predeterminados. Estos se determinan con anterioridad al periodo de costos o durante el transcurso del mismo. Un ejemplo de costos predeterminados sería una empresa que se dedica a repartir paquetes. Sabe que tendrá unos conceptos predeterminados con relación a los vehículos de su flota. Bien. Y por último, tenemos los predeterminados. Estos se determinan con anterioridad el costo durante el transcurso del mismo, que ya les expliqué sobre los ejemplos de una empresa que se dedica a repartir paquetes. Continuando con otros conceptos de costos, tenemos los costos de inversión. Es el conjunto de gastos que se destinan a la adquisición y utilización de los materiales, manos de obra, activos y tiempo que se relacionan con la elaboración de un producto. Los costos de sustitución o de desplazamiento son los costos de una alternativa no elegida, que sirven para comparar el importe del curso de acción seleccionado. Los costos de oportunidad representan la pérdida de utilidades por no elegir una opción determinada. El costo de oportunidad está relacionado con todos los conceptos de inversión en una empresa, ya que señala la cantidad que se está dejando de ganar por mantener el dinero invertido de alguna alternativa. Costo total. El costo total es toda la inversión necesaria para producir y vender un artículo, y este se divide en tres: en costo de producción, costo de distribución y costo de administración. El costo de producción
son aquellas operaciones realizadas desde la adquisición de la materia prima hasta su transformación en un artículo o servicio. Los costos de distribución son los gastos que se deben cubrir. Cambiar la diapositiva, por favor. Los costos de distribución son los gastos que se deben cubrir para llevar los productos desde el almacén o de la bodega hasta el cliente final. Estos se clasifican en 4. Gastos directos de venta, gastos de promoción, gasto de transporte y gasto de almacén. Los gastos directos de venta son aquellos gastos que se producen como consecuencia de la venta de un producto o un servicio determinado. Como por ejemplo tenemos pagar los impuestos de cierto producto o el salario del personal de venta. En los gastos de promoción consiste en la inversión a corto plazo para impulsar las ventas de cierto producto o servicio. Como por ejemplo tenemos las promociones de 2x1 en ciertos productos, también en algunos productos que dan de regalo si nosotros compramos otro. Ahora, gasto de transporte. Son los gastos asumidos por la empresa para realizar la función de transporte de la mercadería, ya sea desde el centro logístico hasta el cliente final o entre diversos puntos de la cadena de suministro. Estos gastos, como por ejemplo tenemos el pago de la gasolina del camión y el sueldo del chofer. Ahora, el gasto de almacén son aquellos gastos que la empresa debe realizar para mantener sus existencias dentro de un depósito y con todas las medidas de seguridad necesarias. Ahora, costo incurrido. Está constituido, costo de administración. Es el costo asociado con los recursos necesarios para realizar el proyecto. Esto incluye todos los procesos para que el proyecto sea concluido dentro de un presupuesto ya previamente aprobado. Costo incurrido. Está constituido por el conjunto de esfuerzos y recursos que han sido invertidos en la producción, distribución y administración de un solo periodo de operación. Este costo se refiere a los gastos que se acumulan dentro de un periodo de tiempo determinado. El costo incurrido es el que se presenta en el estado resultado. Teoría de ciclos económicos. La economía capitalista se caracteriza por presentar fases o ciclos perfectamente definidos por los eventos que ocurren en cada uno de ellos. Las empresas, como parte vital de este tipo de economía, tienen un comportamiento similar en función al ciclo en el que se encuentra o que se encuentra el sistema en general. Ahora, la influencia de los ciclos económicos en los costos. Los costos son el resultado de varios tipos de transacciones, principalmente de aquellas que se identifican con el uso de recursos o la realización de las actividades. Además, los costos deben erogarse o administrarse para cumplir objetivos específicos. En épocas de inestabilidad o crisis, los costos tienden a variar debido sobre todo al fenómeno de la inflación. Por ejemplo, con índices de inflación significativos, el costo de una materia prima puede tener un valor en una fecha determinada y otro valor a los días después. Y si el precio de venta se mantiene constante, o sea que no cambia, se corre el riesgo de que se generen pérdidas. Como los costos deben ser trasladados al precio de venta, esto se incrementa elevando a su vez la inflación. Fase de los ciclos económicos. Según el libro Contabilidad de Decisiones, se señalan 6 fases: auge, crisis, contracción, depresión, recuperación y prosperidad. En las etapas de prosperidad existe el pleno empleo de recursos que redundan en producción y ventas crecientes. Aumenta la demanda en relación con la oferta, se incrementa el número de trabajadores y hay circulación de efectivo. En épocas de crisis empieza
el desequilibrio entre la producción y las ventas, afectando a los costos y presentándose el fenómeno inflacionario. Algunos indicadores que señalan el comportamiento de los ciclos económicos son el tipo de cambio, también los niveles de tasa de interés, los salarios, las inversiones fijas, los gastos públicos, variaciones en el ingreso por capital, entre otros. Ahora vamos a ver cómo los ciclos económicos afectan a la toma de decisiones. Los ciclos económicos afectan marcadamente el comportamiento de una entidad, pero sobre todo a la toma de decisiones. Por ejemplo, en periodos de estabilidad, se puede prever situaciones futuras como la compra de materia prima, la elaboración de proyectos, la celebración de contratos en monedas extranjeras. Las situaciones descritas no se pueden pronosticar en épocas de crisis. La información mediante la cual se toman decisiones resulta irrelevante y se corre un gran riesgo al evaluar y elegir alternativas. Como conclusión, tenemos que en la prosperidad, en tiempos de auge de la empresa, la información es más confiable porque proviene de hechos estables y existe más seguridad que la opción elegida alcance los resultados esperados. Bueno, a continuación le vamos a complementando la exposición, ¿no? Vamos a mostrar unos videos, pero antes de mostrar los videos, quisiera que todos enciendan sus cámaras para que puedan observar bien, ¿no?, los videos, para que estén atentos porque son muy didácticos y son muy interesantes, complementando todo el tema que hemos visto, que se ha plasmado. Hola chicos, ¿cómo están? Soy su profe Miriam, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a conocer acerca de la clasificación de los costos y los gastos. Pero primero vamos a recordar, ¿qué son los costos? Los costos son desembolsos de dinero que se entregan a los proveedores por los bienes o servicios que recibimos. Estos costos están relacionados directamente con la producción o la elaboración de nuestro producto o servicio. Los costos son importantes ya que determinan el precio real de nuestro producto. Los costos son recuperables de forma inmediata al vender cada uno de los productos, es decir, a corto plazo. Ahora, veamos qué son los gastos. Los gastos son desembolsos de dinero que se realizan para cubrir las necesidades administrativas de nuestra empresa. Es decir, para comprar bienes o servicios que permitan llevar a cabo nuestra actividad comercial o administrativa. Estos gastos no están relacionados directamente con la producción o elaboración de nuestro producto. No son recuperables a corto plazo, pero sí son necesarios para que nuestra empresa pueda funcionar. Muy bien, ahora prepárense para conocer cuál es su clasificación. Clasificación de los costos. Los costos se dividen en 3: costos fijos, costos variables y costos semifijos o semivariables. Empecemos con los costos fijos. Son aquellos pagos que no varían con los cambios en el volumen de las ventas o en el nivel de producción. ¿Qué quiere decir? Que estos pagos los debemos realizar exista o no una venta, exista o no la producción de nuestro producto, como por ejemplo el alquiler de nuestro local. Debemos cancelarlo así existan ventas o así no exista ventas. Los salarios también son considerados costos fijos, ya que nosotros tenemos que pagar a nuestros trabajadores independientemente de si producimos o si vendemos o no. Bien, ahora veamos qué son los costos variables. Los costos variables son aquellos pagos que van a variar dependiendo de la cantidad de bienes o servicios que producimos. Si producimos mayor cantidad de productos, mayor será el costo variable. Si producimos una menor cantidad
de productos, los costos variables serán menores. Por ejemplo, si yo voy a producir 20 camisas y utilizo 5 metros de tela, ese sería mi costo variable. Si yo voy a producir 30 camisas, mi costo va a variar. ¿Por qué? Porque he aumentado el nivel de producción, es decir, aumenté 10 camisas más. Por lo tanto, deberé comprar más tela. Dentro de los costos variables se encuentra la materia prima. La materia prima se refiere a todos los materiales que nosotros necesitamos para poder elaborar nuestro producto. En el caso de la camisa necesitaremos tela, hilo, aguja, algodón, botones, entre otros. Y esos van a variar dependiendo del número que vayamos a producir. Muy bien, veamos qué son los costos semifijos o semivariables. Estos costos son aquellos que están integrados o tienen una parte fija y una parte variable en determinado periodo. Como por ejemplo, si hablamos del agua, esta va a tener una parte fija ya que tiene una pensión establecida por la empresa y una parte variable porque dependerá del consumo que nosotros hicimos en todo el mes. Bien, ahora vamos con la clasificación de los gastos. Tenemos 3 clases de gastos: los gastos administrativos o de administración, los gastos de ventas y los gastos financieros. ¿Qué son los gastos administrativos? Son aquellos pagos necesarios que realiza la empresa para tener un normal desarrollo de las actividades dentro de las áreas de gerencia o administrativas, es decir, que no estén relacionadas con el área de producción o comercialización. Como por ejemplo, un gasto administrativo sería el pago de sueldos, específicamente a las personas que trabajan en el área administrativa, como por ejemplo el gerente, una secretaria, un abogado, entre otros. Bien, ¿qué son los gastos de ventas? Los gastos de ventas son aquellos pagos que nosotros realizamos y están relacionados con la comercialización de nuestro producto para que pueda llegar al cliente. Ejemplo de esto serían los gastos de publicidad, los gastos por comisiones o los sueldos a los vendedores, ya que ellos pertenecen al área de ventas. Y por último tenemos los gastos financieros. Son aquellos que están relacionados específicamente con las instituciones o entidades financieras, como por ejemplo, comisiones o intereses bancarios, préstamos, entre otros. Pues bien, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ciclos económicos. ¿Alguna vez se preguntaron por qué la economía no crece de una manera uniforme ni regular? ¿Por qué un país puede tener varios años de crecimiento y de repente esto termina? Para dar respuestas a estas preguntas debemos entender los ciclos económicos. Pero, ¿qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos son variaciones en la producción, el ingreso y el empleo que se dan en la economía de un país. Estas variaciones suelen estar divididas en fases conocidas como expansión, cima o auge, contracción o recesión y depresión. Por eso, para entender a la actividad económica se deben tener en cuenta cada una de las fases del ciclo. La fase de la expansión es donde la actividad económica aumenta a un ritmo constante. Durante esta fase existe un aumento en la producción, del ingreso y de la cantidad de empleo. Tras la fase de la expansión, se tiene la fase de la cima o auge, que es el punto más alto del ciclo económico y se da cuando la economía se encuentra en su mejor momento. Aquí, la capacidad ociosa es escasa o nula, es decir, todos los factores de producción se encuentran ampliamente utilizados. Pero, tras el periodo de la cima, el ritmo de crecimiento de la economía disminuye.
normalmente como consecuencia de un exceso de producción. El efecto de shocks internos y externos, como cambios climáticos y variaciones internacionales o locales de precios, lo que dificulta que se vendan los productos, lo cual lleva a la fase de la contracción o recesión. En esta fase, la producción disminuye, como así también el empleo y el ingreso de los diferentes actores económicos. El punto más bajo de la contracción se conoce como fase de depresión, el cual es el punto más bajo del ciclo. En este punto existe más desempleo y muchas de las máquinas están paradas. Existe una baja producción en la economía y la capacidad ociosa es alta. También los ingresos se encuentran en su punto más bajo. Pese al comportamiento cíclico, la duración de estas fases es irregular y son muy difíciles de predecir con certeza. No existen plazos establecidos para la duración de estos ciclos. Pueden ser cortos periodos, como así pasar años en una misma situación. Depende de cuán ágil sean las políticas implementadas para sobrellevar los ajustes que se deben producir a cada momento. Bueno, ingeniero y compañeros, esta sería la participación de nuestro grupo. Ahora les dejo el micrófono abierto si es que hay algún compañero que tenga alguna duda para que se las aclaremos. Recording stopped. Y bueno, como parece de que no hay dudas, queremos agradecerles a todos los compañeros y al ingeniero por escuchar la charla. Esperamos que haya sido de su agrado, que se hayan enriquecido y queremos disculparnos también por el pequeño inconveniente que hemos tenido. Ok, María José, muy bajito su micrófono, su audio. Pero está bien estructurada la presentación. Nada más no le puedo asignar nota porque el documento que me enviaron no es editable, no es descargable. Y las dos últimas diapositivas, tanto la 58 cuanto la 59, no puedo intervenir, no puedo reproducir. Entonces, yo les ruego que reenvíen su documento para que yo pueda descargar, ¿ok? Por lo demás, está bien. Han utilizado las instrucciones que se les ha dado y está bien, digamos. Está bien la presentación como presentación. Puede dejar de compartir pantalla si lo desea. Les he enviado algunas observaciones generales dirigidas a todos los grupos, pero basados en algunas fallas que hemos visto el día de hoy y que deben ser subsanadas o no deben ser cometidas por los siguientes grupos. Por ejemplo, cuando terminó su intervención uno de los expositores en este grupo, el siguiente expositor no prendió el micrófono y empezó solo se veía la boquita, pero no escuchábamos el audio. Ahí tiene que haber un líder de grupo. A ver, aprendamos a trabajar, aunque sea ahora, ya no importa que mañana ya están saliendo de la universidad. Pero creo que algo importante que nos enseñan en el colegio, o por lo menos en los buenos colegios, es la dinámica de equipo, a trabajar en dinámica de equipo. Inicialmente se llama dinámica de grupo, porque para aprender a trabajar con dinámica de grupo se necesita un jefe. Y entonces el jefe va a ordenar y va a dar esos puntapiés iniciales con la tutoría de un mentor de cómo se trabaja con dinámica de grupos, digamos, ¿no? Pero después eso se transforma en dinámica de equipo y el jefe se transforma en líder, ¿ok? Y eso para obtener mejores resultados. No hay un jefe de grupo en un equipo de fútbol, digamos, que el jefe viene y les dice, hay que ganar o si no, lo vamos a decapitar a todos, digamos. En un equipo de fútbol, antes del partido, todos se agrupan o se dan de las manos, como sea que fuera. Y el líder del equipo, que normalmente es el capitán del equipo, que es el motivador, que es el líder, ese líder es el que
alienta y estimula y desafía a los miembros de su equipo como líder a lograr la victoria, digamos, ¿no? Entonces, en este caso que estamos trabajando en equipo, debe haber un líder de equipo que esté cuidando esos detalles, que le diga fulano micrófono, y el que está como manejando el PowerPoint, como encargado del PowerPoint, no debe dormirse, no debe esperar que el expositor le diga siguiente diapositiva, siguiente. Entonces quiere decir que está durmiendo esa persona, no está ni siquiera acompañando la conferencia. Eso se ve horrible, se ve horrible. Se supone que ustedes han hecho ya una presentación entre ustedes, han invitado a algunos colegas para que los critiquen. Yo sé que el tiempo es corto, pero si ustedes no se acostumbran a trabajar así, ¿cómo van a ser el día de su exposición? Hace poquito me ha tocado ser jurado en una tesis de la carrera de ingeniería comercial. Grave, casi los hemos aplazado. O sea, han obtenido la nota mínima de mínima, digamos. Su diapositiva, letra chiquitita, casi no se veía, todo encaramado. O sea, parece que no, que el tutor, y yo se lo he dicho al tutor, porque además que es amigo y es un colega de muchos años. Dije, oye, estos chicos no hicieron una simulación, una presentación, no armaron un tribunal, digamos, de colegas o con otros docentes o algo, antes de optar al título de ingeniero comercial en Provisión Nacional. Entonces, esos simulacros son importantes, ¿no? Y ahí es donde, oye, fulano, vos estás a cargo de las diapositivas. Ahí podemos parar, hacer una pausa. Comper,